¿Cómo culminó la venganza de Guan Li? Hemos llegado al capítulo 249 y Dios, este arco de cómo Guan Li ha logrado acabar con toda la estirpe de Teng Huayuan ha sido uno de los arcos pues más increíbles, la verdad. Alguien por ahí saldrá a decir, no, Christian, te equivocas. Hasta ahora en los 249 capítulos el arco más genial fue el cuando invadieron el cuerpo de esa deidad muerta. O sea, sí, también fue genial como ahí descubrimos que literalmente ese ser divino estaba cultivando una técnica muy peligrosa que le obligó a dividir su alma, su esencia, su ser mismo en miles de entidades, miles de personas, y que esto le jugó una mala pasada porque una de sus variantes malvadas, por así decirlo, pues tomó mucho control y terminó sucumbiendo ante este y se generó un caos literalmente, pero Wan Lee salió de ahí pues exitoso, ¿no? Aunque literalmente está actualmente corriendo por todo el país de, se podría decir, por todo este mundo, ¿no? Y pensando en la forma en cómo va a lidiar con este sujeto una vez que logre escapar del cuerpo del dios. Pero eso es problema para otra parte, ¿no? Ese arco es genial, pero el arco de, se podría decir, de la venganza final, de la culminación de esta travesía, porque recordemos que en un inicio se nos planteó de que la meta de Wan Li pues era ser un cultivador para enorgullecer a sus padres. Luego de eso, pues sus padres tristemente murieron a manos de Teng Yuan y por una tontería, la verdad, porque ese tipo no supo aguantársela, por así decirlo, y llevó el problema de los cultivadores al terreno de los mortales, y ahí pues ya cruzó una línea que no se debía de cruzar, siendo honesto. Bien, este arco, pues, ¿cómo ha culminado? ¿Cómo ha terminado? Todos ya, pues, ya van a saber de que terminó con que Wan Li eliminó a la estirpe, pero ¿cómo? En el video anterior yo te mencioné de que literalmente le estaba cazando uno por uno y los iba arrastrando con el tendón del dragón mientras sus cuerpos se descomponían lentamente. Separó el rostro, o bueno, la cabeza de cada cuerpo y lo tenía sujeto aparte y con un par de técnicas o restricciones que se les llama en este mundo de cultivación, pues logró que se preservaran las cabezas. Alguien se preguntará, Cristian, ¿por qué Wan Lee estaba tan obsesionado con las cabezas? Buena pregunta, es una muy buena pregunta. Pero lo que se nos dice es que Wan Lee quería construir una torre literalmente con todos los cráneos, que se noten los rostros de las personas que pues atentaron y destruyeron a la familia, a sus padres, a todo el linaje de Wan Lee. Pues bien, luego de que Wan Lee estuviera yendo así, se nos empiezan a revelar atisbos de cómo es esta familia de Teng Yuan, cómo es este linaje. Teng Yuan es un desgraciado, es un enfermo de miércoles, pero se nos empieza a ver que pues su familia no es tan así, ¿no? Algunos en verdad son pues literalmente unos desgraciados, pero otros, Wan Lee incluso se vio reflejado en uno de ellos. Alguien saldrá a decir, no, Christian, estás exagerando. Y sí, un poco exagero en esa parte. Pero con el personaje que se llama Tenzan, se nos revela su triste historia. Y es que este personaje tenía un talento latente, pues que lo hacía muy, se podría decir, propenso para ser un genio de una época. Esto es un poco exageración, pero en la novela se nos deja entrever. Es por eso que Teng Yuan, quien literalmente es el patriarca de la familia Teng, pues vio en él la esperanza para su familia. Y es por eso que se enojó enormemente cuando descubrió que Tenzan no quería cultivar, sino que literalmente quería vivir sus días junto a una mortal. ¿Qué fue lo que hizo Teng Yuan al enterarse de esto, al descubrir este secreto que estaba guardando Tenzan? Pues literalmente obligó a pues separarse de su esposa a Tenzan. Y no solo eso, sino que se nos deja entrever que pues ya saben, acabó con la existencia de esta mujer, porque ante los ojos de Teng Yuan él veía a esa relación como un lastre para Tenzan que lo iba a limitar para su futuro. Y más que nada se nos empieza a dejar entrever que Tenzan se parecía mucho al nieto que había asesinado Wan Li. Y sabemos que pues Teng Yuan tenía un gran aprecio por ese nieto, porque si no, no hubiera ido pues hasta esos extremos a la hora de atacar a Wan Li y destruir a toda su familia y traer esta calamidad que terminó consumiendo su propia existencia, su propio linaje, su propia sangre por completo. Cuando Wan Li se encuentra con Tenzan, es ahí donde se nos revela que pues Tenzan tenía una hija que se llama Xiu Xiu U, que también viene a ser de la familia Teng. Pero aquí viene un apartado muy curioso, porque recordemos que cuando Teng Yuan destruyó a todo el linaje de Wan Li, no mató a tres personas.
Uno es el cuarto tío, porque este creo que no se encontraba dentro del lugar donde estaba la familia. El otro, los otros dos eran los primos de Wan Li, quienes pertenecían a una secta que también tenía un cultivador de alma naciente y por eso Ten Wan Yuan no los tocó. Uno de ellos falleció, pero el otro que se llamaba Wan Suo, y lo cual es irónico porque él no se llevaba bien con Wan Li desde un inicio porque era como una rivalidad de niño, ¿no? Que cada uno quería superar al otro y literalmente se vieron influenciados por las peleas de sus padres, las peleas de familiares, y esto llevó a que entre ambos estén, pues, ya saben, ahí mandándose indirectas. Pues bien, Juan Suo logró sobrevivir también, y es más adelante obligado por Tenzan a casarse con su hija Xiu Xiu, porque ésta estaba muy enamorada de Guan Suo. Pero recordemos, Guan Suo literalmente ha visto cómo su familia entera, su padre, su madre, sus hermanos, sus seres queridos fueron despellejados, desmembrados vivos por el patriarca del clan Teng. Entonces, ¿con qué ganas ahora viene Xiu Xiu Xiu, que literalmente es de esa familia, a querer comprometerse con él? Bien, Wan Su se tuvo que comprometer con ella porque en verdad temía por su vida por Tenzan. Tenzan era un cultivador muy poderoso y aún así apreciaba a su hija. Y por una parte, pues sí, Xiu Xiu se nos dice que tenía una belleza incomparable, inigualable. Era literalmente, se podría decir, lo describe como una belleza que se asienta con el tiempo y que reflejaba como una verdad interior. Se pone un poco filosófico en en esas estrofas donde se nos describe a esta mujer. Pero bien, la cosa es que Tenzan, al ver que Wan Li se está acercando, o más específicamente su alma, porque Wan Li se alocó y empezó a extender su alma pues por todo el país de Sao. ¿Por qué? Porque se iba capturando uno por unos y los iba pues atormentando mucho más. Imagínate que en el cielo se empieza a formar una nube oscura y empieza a tomar el rostro de una persona y de la nada sale como un tentáculo y te atrapa y pues ya saben, te desmiembra por completo. Pues literalmente eso estaba haciendo Wan Li ya para los últimos familiares de este linaje Teng. Pues bien, Wan Li cuando se acercó donde Tenzan vio cómo éste sacrificó incluso parte de su cultivo para mandar lejos a Xiu Xiu y a Guan Su, a pesar de que también pues odiaba a Guan Su porque sabía que guardaba un rencor hacia la familia Teng. Pero aquí es importante recalcar, Tenzan no sabía que Guan Su compartía linaje con Wan Li, quien es el que actualmente estaba exterminando a toda la familia Teng. Porque si hubiera sido así, yo estoy seguro que Tenzan sí lo hubiera acabado de una vez ahí mismo a Wan Su. Aunque tampoco es como que lo puedo confirmar, porque cuando Tenzan sí mostró un poco de hostilidad hacia Wan Su, Xiu Shu rogó por la vida de Wan Su. Y esto deja ver en que en verdad ella sí está muy enamorada de Wan Su. O sea, Wan Su la flechó literalmente. Pues bien, la cosa es que Wan Li observa todo eso y de ahí ve cómo Tenzan se enfrenta hacia él. Va directamente para impedir que persiga a Xiu Shu. Y ahí se nos cuenta de la historia del arma que tiene entre sus manos. ¿Te acuerdas que te dije que su esposa había muerto y que esto fue a causa de Ten Wan Yuan? Pues bien, el arma, el artefacto, la reliquia que estaba portando, literalmente tenía un poco de la esencia de sangre, de la esencia de la vitalidad, del alma de su mujer, lo cual era como tener se podría decir, un pedazo de su alma. Y es así que mientras esa reliquia esté intacta, por así decirlo, pues siempre su mujer iba a estar junto a él. De alguna forma había logrado preservar el alma de su esposa en ese artefacto, en esa espada. Y es por eso que cuando se va a enfrentar a Wan Li, la desenvaina y ataca con todo su poder, con el único fin de que si pereciera, pereciera junto a su amada, o sea, junto a su espada. Wan Li se nos deja entrever de que logra pues ver no solo toda esta situación, sino incluso ver los pensamientos de Tenzan y ver lo que significa este artefacto para con él, ¿no? Y él mismo se empieza a preguntar, no, no se pregunta, él mismo se dice a sí mismo, incluso dentro del linaje de Ten Wan Yun hay una persona en verdad respetable, capaz de sacrificarse a sí mismo para ayudar a los demás, capaz de amar tanto. Y es con estas palabras que Wan Li termina acabando con la vida de este personaje. Luego de eso, ¿qué ocurre? Pues literalmente Wan Li no toma su alma. Eso es algo muy raro, porque él toma las almas de todas las personas y sus cuerpos los despedaza vivos. La única alma que no tomó fue la de Ten San, pues por las palabras que te mencioné anteriormente, ¿no?
él se quedó en duda, incluso se quedó un momento en silencio y solo se quedó mirando el cuerpo de este personaje que yacía junto a esa espada rota a un lado y se negó a tomar su alma sin siquiera mirarlo. Partió nuevamente para ir por más miembros de esta familia. Luego de eso se da el reencuentro tan esperado. ¿Cuál es este reencuentro tan esperado? Pues literalmente te acabo de decir que Wan Suo es miembro, es su primo de Wan Li, entonces se va a encontrar con él. Es por eso que cuando Wan Li lo encuentra, se sorprende al verlo, y Wan Su también le dice, así que tú eras el que está acabando con la familia Teng, y le agradece por lo que ha pasado, y incluso él le dice unas palabras, le dice, y le dice unas palabras, ¿por qué específicamente? Porque Wan Li sabe que él causó esta desgracia, Wan Li sabe que todos los eventos que han ocurrido y el daño que le causó a la familia Wang, pues viene de él, viene de lo que hizo. Es cierto que el otro cultivador pues fue a perseguirlo, pero si no hubiera acabado con su vida, pues no hubiera ocurrido nada de eso. Y eso también a veces Wan Lee se cuestiona, ¿no? Porque él en verdad amaba a sus padres, literalmente él se hubiera sacrificado con tal de que a ellos no les pasara nada. Pues bien, Wan Lee se disculpa con Wan Suo y le dice que lo perdone por lo que ha causado. Ya saben, por la tragedia en el pasado. Wan Suo lo mira y le dice, pues, en el pasado no te hubiera perdonado, te hubiera recriminado todo lo que hiciste y todo lo que causaste. Te hubiera maldecido hasta con mi último aliento. Pero ahora ya no tengo nada de eso. Ahora solamente quiero la venganza. Y es que con estas palabras pues termina alentando a Wan Li a de que éste siga con esta masacre y que acabe de una vez por todas con todo este linaje Teng. Wan Li obviamente no es tonto, se ha dado cuenta de que hay una mujer escondida atrás de Wan Suo, porque Xiu Shu pertenece al linaje Teng y literalmente es su esposa. Wan Li la mira y no dice nada, pues literalmente es la esposa de su primo Wan Suo y solamente con las palabras que éste dice y cómo éste se pone delante de ella, como protegiéndolo, Wan Li sabe que significa algo para él, pero esto también deja en duda a Wan Suo, porque por dentro él se está consumiendo. Por un lado, él vio cómo el clan Teng pues masacró a su propia familia, cómo su patriarca destruyó, torturó las almas de sus seres queridos, y ahora literalmente está protegiendo a un miembro de ese linaje, de esa familia que le causó tanto sufrimiento cuando él hizo un voto de venganza que iba a acabar con todos los de esa línea de sangre. Pues bien, Wan Li parte y mientras está largándose, él escucha, siente específicamente cómo la vida de Wan Suo se apaga y la vida de Xiu Shu también. ¿Qué es lo que ocurrió? Cuando Wan Li se está yendo, Wan Chu voltea a ver a Xiu Shu y vio en los ojos de Xiu Shu el mismo odio por un instante que él sintió cuando vio a su familia ser masacrada. Y es ahí donde Wan Shuo pues entendió de una vez por todas que si un solo miembro del linaje Teng logra escapar, logra sobrevivir, pues no importará que este siglo se volverá a repetir y nuevamente arremeterán contra la familia Wang. Y es ahí donde Wan Shuo con sus últimas palabras abraza a Xiu Shu y le dice, pues, la llama de una forma cálida, algo que sorprende a Shosho y quita ese odio de sus ojos por un momento, pero en segundos después se nos muestra cómo éste estaba atravesando su corazón con su propia mano, mientras ella perecía entre sus brazos. Aún así, esto era para, se podría decir, asegurarse de que el linaje de Teng pues muera de una vez por todas. Pero ahora viene la otra división de su ser, porque una parte de él quería acabar con todos los del linaje Teng, pero otra parte pues no soporta estar en un mundo donde no esté Xiao Shu. Y es así que mientras ella está pereciendo entre sus manos, pues se nos describe que acerca su mano a su frente y ahí termina como que destruyendo su propio núcleo, su propia mente, para que él también perezca junto a su amada. Y se nos muestra cómo éste se empieza a recostar a su lado y literalmente le empieza a susurrar que ahora ya no hay nada de que vengarse, que ahora pueden ser felices juntos, por así decirlo, y ambos morirán de una vez por todas. Es poético, es trágico, oye, sí, es triste, la verdad, porque Wansu, alguien puede decir, no, Wansu, qué exagerado, ¿no? O sea, porque al final la chica Xiu Shu no tiene la culpa de nada. Es cierto, tienes mucha razón en ese punto, pero recordemos que Wansu vio en sus ojos, se nos describe claramente, vio en sus ojos el mismo odio que él había sentido
cuando él vio que había masacrado a su familia. Xiaoshu, por más amor que le tenga a Guangzhou, tarde o temprano iba a terminar conspirando o iba a terminar cediendo a ese odio y iba a causar un mal peor a los pocos sobrevivientes de la familia Wang que aún siguen existiendo. Y aparte Guangzhou pues no podía seguir viviendo después de, ¿cómo se llama? De haber cometido esa traición a su propia sangre. Después de todo, sus padres, sus hermanos, verlos, literalmente la descripción de la tragedia fue una de las más brutales. Y es por eso que ese es un buen final, a mi parecer, para ese personaje. Es un poco triste, sí, pero es algo acertado en cuanto a cómo se ha estado desenvolviendo a lo largo de la historia. Si hubiera sobrevivido, si se hubiera ido, también yo creo que hubiera sido válido y se hubiera vuelto tipo como un ermitaño, por así decirlo, tratando de vivir sus días, recordando el recuerdo, recordando el recuerdo, qué redundante, pues recordando a este personaje que fue su gran amor, que es Xiu Xiu. Bien, Wan Li se da cuenta de esto. ¿Qué es lo que va a hacer Wan Li? Pues literalmente a duras penas logra salvar el alma restante que quedaba de Guangzhou y acercándose a una familia que de uno de los clanes que estaba por ahí, se acerca a una mujer embarazada en la cual su feto pues aún no había producido un alma de un ser viviente y ahí introduce a Guangzhou y le da ese último regalo mientras le susurra: si el destino así lo quiere nos volveremos a encontrar. Y luego de eso parte. ¿Parte hacia dónde, Cristian? Pues hacia la pelea final. Y es hora de que Ten Yuan pague por todo lo que ha hecho. Ya ha sufrido a lo largo de los días, ya ha visto a toda su familia ser consumida y es hora de que Wan Li pues ya vaya a destruirla, ¿no? Porque mientras Wan Li estaba acabando a cada personaje, pues ¿tú crees que Ten Yuan no quería ir y hacerle un frente a Wan Li? Sí quería, pero no podía saber dónde se encontraba. Wan Li había aplicado la técnica de expandir su conciencia, su alma, su esencia, su... creo que tiene un nombre específico, pero se me fue. Pues por todo el país Sao. Entonces literalmente es como si estuviera en todas partes, pero en ninguna. Entonces era imposible rastrearlo. Es por eso que otras potencias no podían tampoco intervenir, porque no era como que todos se pudieran poner de acuerdo para decir, ya, él está aquí, entonces vamos todos a la vez. No, es como si estuviera en todas partes, pero en ninguna. Es como si el propio radar te estuviera marcando que el enemigo está en todos lados, pero cuando tú vas a cerciorarte no está ahí. Entonces es así como está Ten Yuan. Otro dato curioso, cuando murió Tenzan, Ten Yuan se nos dice que derramó por primera vez lágrimas. Es cierto que por otros miembros también había derramado lágrimas, pero nunca de una forma tan explícita como lo hizo por este personaje. Incluso aquí se nos muestra un poquito del monólogo y es que Ten Yuan se nos revela que se había arrepentido de lo que le hizo a Tenzan. Le dijo, pues, en sus propias palabras, era uno de los nietos a los cuales él más amaba y se arrepentía del daño que le causó al separarlo de su amada, pues al final él no soportaba verlo en ese estado de melancolía perpetua, por así decirlo. Y es que Tenzan, pues, es cierto que se nos muestra en esas cortas escenas como feliz, como tranquilo, un poco preocupado en uno que otro momento, porque son muy cortas, pero el estado melancólico y se podría decir apenado que se manejaba debido a la muerte de su esposa y debido a ese apego, a esa reliquia que era el último recuerdo de ella, pues nos deja más en claro cómo ha estado viviendo su vida durante todo este tiempo que había perdido a este ser querido. Y Ten Yuan pues tuvo que ver morir a Tenzan sin siquiera poder decirle esas palabras. ¿Cuáles eran esas palabras? Las que te dije, que se arrepentía de lo que hizo, que lo perdone por haberlo separado de su amada y que se arrepiente por haber hecho tal accionar. Y esa es la carga que termina carcomiendo a Ten Yuan mientras derrama esas últimas lágrimas y se desgarra un poco de sus prendas, se nos muestra. Y lo prometido es deuda. Ya llegó el momento en que le des al botón de seguir. Ya sabes, si te está gustando este breve resumen de este arco que es la culminación de la venganza de Wan Li, pues dale al botón de seguir, así te aparecerán pues más videos míos de novelas ligeras, de, no, de solo novelas ligeras, Reverend Insanity, Dungeon Defense, ¿qué otra más? Un registro del viaje de un mortal hacia la inmortalidad con Han Li, alias Piernas Locas. ¿Por qué? Porque literalmente ese tipo es muy bueno corriendo, literalmente es el mejor. Otro personaje tenemos I Will Eternal con Bai Shou y esas extrañas pastillas, pues que son como feromonas, así que literalmente causaron que tuviera descendencia.
porque otras mujeres terminaron abusando de él. Es gracioso, es un poco triste también, pero tienes que leerlo para que entiendas ese punto. Pues bien, continuemos ahora sí con pues la pelea final, Ten Yuan versus Wan Li. ¿Qué es lo que sucede? Ten Yuan ha sacrificado, se nos dice, y ha pedido hartos favores para poder hacerse con un artículo poderoso. Este artículo tiene la forma, pues, no tengo nada para asemejarlo, pero es un cráneo dorado, el cual se nos dice que puede rivalizar contra la bandera que está poseyendo Wan Li. ¿Cuál es la bandera que está poseyendo Wan Li? Pues es literalmente como una bandera llena de restricciones, pero solamente está en el nivel inicial. Aún así, ese cráneo que posee Hua Yuan, pues sí le hizo frente hasta un 80%, detuvo la mayoría de sus ataques, pero Wan Li le devolvió lo mismo que él había hecho. ¿Qué es lo que hizo? Una vez que ocurre este enfrentamiento, Wan Li al ver que Teng Yuan está con la restante familia Teng y lo está pues haciendo, le está haciendo frente, lo está deteniendo con ese artículo que es de, se puede decir, la forma de un cráneo dorado, y que este se empieza a multiplicar y empiezan a aparecer miles de cráneos dorados que le hacen frente a esas restricciones que están siendo formadas por esa bandera que se extiende por el cielo, de la cual empiezan a surgir dragones que empiezan a atacar directamente a todos los demás familiares. Pues Wan Li le, le devuelve las mismas palabras que él le había dicho la primera vez que se encontraron. Voy a hacer que tú mismo acabes con tu propia familia. Y es que a todos los, se podría decir, todas las almas que había encerrado de toda la familia Teng, que había estado masacrando a lo largo de todo el país Sao, pues los libera por completo como almas vengativas y les ordena atacar a Teng Yuan y atacar a los familiares restantes. Teng Yuan tiene que evitar eso, así que empieza a defenderse y mientras se defiende empieza a eliminar cada alma de su propio linaje, cada alma de su propia familia. Wan Li está obligando a que Teng Yuan empiece a destruir a sus propios seres queridos, empieza a destruir su esencia misma, su alma de cada ser vivo que comparte su línea de sangre. Teng Yuan no puede resistir esto, literalmente está masacrando a su propia familia, a sus propios seres queridos con sus propias manos solo para defender a los pocos miembros que quedan de su linaje. Luego de eso, pues no queda nada más que decir. Wan Li con su, se podría decir, cultivación extrema, termina sometiendo por completo a Teng Yuan. Y aquí viene el monólogo final, porque Teng Yuan termina derrotado, se nos dice de rodilla, con un aspecto ya básicamente destrozado, no solamente en su semblante, se nos nota un semblante melancólico, triste, decaído, se nos dice que incluso ha envejecido más de, o sea, más de lo que hubiera envejecido en su tiempo normal. No sé a qué quiere hacer referencia. Creo que quiso decir de que ha envejecido mucho en tan poco tiempo o en tan escasos días. Solamente en un par de días ha envejecido más de lo que ha envejecido mientras estaba cultivando, lo cual ya deja mucho que decir, ¿no? Pues es algo que también algo que cualquiera se lo espera. Después de todo están masacrando a su familia a diestra y siniestra, así que su semblante ahora demuestre esa sensación, esa carga que está llevando, pues es algo lógico. Bien, mientras Teng Yuan está ahí de rodillas, Wan Li está frente a él y ahí es donde Teng Yuan le suelta estas palabras, le dice, bien, todo esto fue algo que yo mismo causé, empieza literalmente el desgraciado por fin hace mea culpa porque durante todo el arco está diciendo, no, que venga quien quiera, yo le hago el pare aquí, yo mismo soy, ¿qué va a pasar? Ya soy, todavía decía, ya soy alma naciente de la etapa avanzada y toda mi familia domina el país Sao. Pronto formaremos a nuestro propio cultivador de la etapa, que es lo que sigue de, se podría decir, formación del espíritu. O sea, estaba el sadazo Ten Yuan y ahora está de rodillas y empieza a hacer ese mea culpa, ¿no? Empieza a decir, yo causé todo esto y ahora y le dice literalmente así, toda tu línea de sangre murió a mis manos y ahora toda mi línea de sangre ha muerto en tus manos. Acaba con mi propia existencia de una vez y ponle fin de una vez por todas a esta venganza. Es ahí donde Wan Li ni le responde, solo lo mira y prepara su ataque final mientras pues empieza a formarse, nos dice, un rayo rojo a partir de su dominio extremo, de su cultivación extrema. Se nos recalca que es uno de los más poderosos que ha creado.
justo en ese instante en que Ten Yuan se había resignado, había dicho, ¿sabes qué? Al demonio, ya voy a morir aquí, pues ya, al menos caeré como un hombre, como un caballero, diciendo mis últimas palabras y ya. Pues es ahí donde va a intervenir Pugnancy. Pugnancy también es otro cultivador de la etapa de alma naciente avanzada que tiene muchos artefactos poderosos. Y él, después de mucho tiempo, pues logra acercarse a donde estaba Wan Li. Ya saben por qué, porque nadie sabía dónde estaba. Pero en este enfrentamiento final sí lograron detectar su ubicación exacta. Y es ahí donde él, desde lejos, se nos dice que grita y le dice, detente ahí, no te atrevas a atacarlo. Es ahí donde Ten Yuan pues envalentona, ¿no? Y dice, ¿sabes qué? Ahora tengo una oportunidad de vivir, aún puedo sobrevivir. Y si sobrevivo a esto, pues más adelante podré cobrar venganza de Wan Li. Y Wan Li pues ya sabía que Pung Nancy iba a intervenir tarde o temprano. Y antes de que Ten Yuan pues viera un poco más de esa esperanza que tenía, que empezaba a surgir ahí en su interior, pues terminó fulminado por Wan Li. Luego de eso, pues obviamente Wan Li tenía un par de planes para lidiar con Pung Nancy y también con otro personaje que era, si mal no recuerdo, el guardián de la torre, que es como el emisario de otros mundos, por así decirlo. Nada, espero que te haya gustado pues esta breve recapitulación sobre este arco que culmina en el capítulo 249. Sin nada más que decirte, cuídate mucho, mantén tu distancia, lávate las manos, lávate el rostro también, todo. Y nada, chao.